Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche vamos a discutir sobre esta información, estos números que se han revelado sobre quienes van a participar como votantes en este proceso electoral que vamos a tener a mitad de junio de este 2019. Una nota de Prensa Libre ha contado hoy que hay por lo menos 2 millones de guatemaltecos que entre 2015 y esta fecha han tenido o han obtenido, mejor dicho, su documento personal de identificación emitido por el RENAP, pero que no se han inscrito, no se han empadronado y que esto ha generado mucha preocupación de parte de distintos sectores. Para hablar de este tema nos acompaña el director de registro e inscripción del Departamento de Inscripciones, quiero decir, y elaboración del padrón, el licenciado Leonel Escobar. Muchas gracias por tenernos aquí. No dije bien, mejor dígame usted el nombre bien del departamento. Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. Ok, muy bien, muchas gracias, bienvenido. Y también José Andrés Ardón, coordinador de Jóvenes por Guatemala. Ahí creo que no me confundí, sí, ¿verdad? No está muy difícil, gracias. Ok, gracias. A ver, comenzamos con usted, licenciado Escobar. La brecha de guatemaltecos que no están, que tienen su derecho para votar versus quienes están empadronados es bastante alta. Hablábamos de 2 millones según el reporte del Registro Nacional de las Personas, 2.1 millones, entiendo, y jóvenes 1.5 millones de personas. Hablamos más o menos del 23%, una quinta parte de los guatemaltecos que tienen derecho a votar no lo van a hacer o podría ser que no lo hagan porque todavía tenemos 13 días para que cierre el padrón. ¿Cuál es la explicación que encuentran desde el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, primero es una preocupación que los jóvenes que realmente podríamos decir son el futuro de Guatemala, a estas alturas hayan obtenido el DPI y no se hayan inscrito. Al igual que cualquier otra persona que lo haya obtenido, porque hay personas de más de 56 años, por ejemplo, que están también dentro de ese subregistro de empadronamiento, que alcanza, como usted bien dice, más de 2 millones de guatemaltecos con DPI en mano, decimos nosotros, pero que no se han registrado, no se han inscrito en el padrón electoral. Lógicamente, nosotros consideramos que inciden algunos factores que hacen que estas personas a la fecha no hayan tomado esa decisión de hacerlo. ¿Cuáles son esas razones? ¿Qué encontraron? Bueno, nosotros consideramos una probable un poco la desinformación que pudieran tener. Otra situación, hay algunos que creen que obteniendo el DPI ya automáticamente están registrados en el padrón electoral, cosa que sabemos que no es así, sino que la inscripción ya es un segundo acto luego de obtener el DPI. Y aquellas personas que han dicho, mire, yo no me empadrono, yo no quiero participar, ¿de qué me sirve participar si las cosas aquí en Guatemala no cambian? Yo he oído esas expresiones mayormente de parte de los jóvenes. Casi que a los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral les terminan siendo como evangelizadores del voto, entonces, una cosa así. Sí, nosotros, por ejemplo, participamos en varias actividades. Una de ellas es digamos, en esas actividades que se hace donde se reúnen bastantes jóvenes en busca de un empleo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos invitan a que nosotros instalemos un puesto de empadronamiento y lo hacemos. Pero nosotros llevamos, además de las personas que están procesando la información, llevamos a los que nosotros llamamos jaladores, porque son las personas que se encargan de invitar a los jóvenes a que se acerquen a la mesa de empadronamiento para realizar su actividad. Y en muchas ocasiones hemos encontrado que dicen, mire, no me interesa, mire, en este momento, mejor después, etcétera. Entonces, siempre hay una justificación como para no hacerlo en ese momento que se les está invitando. Se ha hecho el mayor esfuerzo por parte del Tribunal Supremo Electoral, ampliando horarios de trabajo, poniendo, digamos, además de los puestos ordinarios que tenemos de empadronamiento, puestos extras, por ejemplo,
en la ciudad capital, en los centros comerciales y en diferentes lugares. Los domingos vamos al Paseo de la Sexta, donde se concentran muchas personas, en Plaza de la Mate, por ejemplo, y hemos hecho una actividad en las universidades también, a efecto de que no se puede decir que por falta de un servicio no se pudo hacer la inscripción. Ok, gracias. José Andrés, ¿cuál es la primera interpretación que hacen ustedes de esta cifra, que es alarmante, ¿no? ¿O estamos exagerando? ¿Cómo la ven? No, yo creo que sí, efectivamente es una cifra que a todos nos llama mucho la atención. Se ha repetido una y otra vez que Guatemala es un país de jóvenes, que Guatemala, los jóvenes es el futuro. Pues la pirámide poblacional, cada vez la base es más grande, la base de jóvenes. Y precisamente a nosotros ese dato nos llamaba la atención ya desde hace varios meses. Precisamente por eso, junto al Tribunal Supremo Electoral, en Jóvenes por Guatemala, hicimos una campaña de empadronamiento universitario, tratar de llegarle al menos a una parte de ese sector que no se ha empadronado. Pero a mí me llama mucho la atención y aquí en esta discusión vale la pena irnos 4 años atrás. Y cuando uno revisa los datos, por ejemplo, de el padrón electoral en febrero, la misma fecha de ahora, hace 4 años, vemos precisamente el mismo fenómeno. Vemos, por ejemplo, el padrón de 18 a 25 años en febrero del 2015, habían alrededor de 980,000 jóvenes empadronados. En junio del mismo año, 2015, habían 1.400.000. Fueron casi 500,000 jóvenes más que se empadronaron en esos 3-4 meses y precisamente yo atribuyo a esa falta de empadronamiento aquí en los jóvenes en este 2019 a precisamente esos cambios a la ley electoral. Yo creo que uno de los factores que más ha influenciado en que no se empadronen los jóvenes es que el cambio de los tiempos en la ley electoral, tener las elecciones ahora en junio en vez de tenerlas en septiembre, tengo entendido que eran antes, ha afectado a todos, ha afectado a los partidos políticos en su capacidad de plasmar sus propuestas, ha afectado al Tribunal Supremo Electoral en su capacidad de preparar la precampaña o preparar las etapas anteriores a la campaña electoral y sin duda alguna ha afectado a los ciudadanos comunes y corrientes que no han estado muy atentos precisamente a esos cambios, a esa desinformación que se ha generado, que hace creer tal vez muchas veces que las elecciones Van a siguen ser siendo... después. Correcto, entonces que todavía tengo tiempo para empadronarme, me voy a empadronar en marzo, en abril, en mayo. No, el padrón cierra el 17 de marzo. Creo que ahí es donde había un problema de información hacia los jóvenes. Sin duda alguna, hay otra parte muy grande de apatía. Ese punto creo que es muy interesante. Creo que los jóvenes han identificado que en este proceso electoral no ven propuestas que satisfacen sus necesidades. Creo que se quedaron muy dolidos del 2015, del proceso electoral del 2015, el resultado del proceso electoral, mejor dicho, en donde al parecer a los jóvenes se les olvidó, las propuestas de los jóvenes no fueron traducidas en políticas públicas, en resultados, y precisamente creo yo que ese distanciamiento entre los políticos y los jóvenes ha generado un rechazo en general al sistema político. No hay que perder de vista que la plaza esencialmente era gente joven. Correcto, y eso es muy interesante porque al parecer estamos viendo un proceso que no nos cuadra. Es decir, vimos en el 2015 una alta participación de jóvenes yendo a la plaza, jóvenes que se pronunciaban políticamente, jóvenes que quisieron ir a votar. Tuvimos una participación muy alta y muy elevada en el 2015 de participación electoral, pero al parecer algo ocurrió en estos años en los cuales los jóvenes dijeron, miren, ya no vale la pena votar, o al menos ya no vale la pena empadronarme, y ese es el resultado. Estas son las cifras que ahora nos alarman bastante. ¿Qué tanto pudieron influir las reformas a la ley electoral en el tema de tiempos para empadronarse? Lo señalaba José Andrés, que en febrero del año pasado, en febrero de las elecciones pasadas, quiero decir, la cifra era menor, hubo un crecimiento de 30-40% solo para el grupo de jóvenes. Esta vez estamos a días de que cierre el padrón. ¿Ustedes identificaron problemas por ese lado? Mire, nosotros, como es nuestro diario vivir, es decir, tener la actividad de empadronamiento, pues lógicamente vimos que esa situación fue mermando y les digo, posiblemente en situaciones de la dotación del DPI, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, anteriores al DPI, con la cédula de vecindad, estábamos acostumbrados que en cada municipalidad ejercía de alguna manera
una coordinación con la oficina del Tribunal Supremo Electoral en cada municipio, al extremo de que en las oficinas del registro de ciudadanos era donde se entregaban las cédulas. Y entonces la persona ahí, lógicamente, tenía más oportunidad porque le decía, mire, su cédula la tiene que ir a recoger a la oficina del registro de ciudadanos. Y ahí se aprovechaba para empadronar o inscribir a las personas. Con la situación del DPI, lógicamente, que fue un cambio muy bueno, es decir, tener un documento con mucha mayor seguridad, pero sí hubo un cambio. Y la situación de pensar del joven, por ejemplo, de que obteniendo el DPI automáticamente quedaba empadronado, porque muchas veces yo me he encontrado con personas que dicen, pero es que mire, antes uno sacaba su cédula y de una vez quedaba empadronado, pero era por esa coordinación que se tenía con las municipalidades. ¿Por qué no pasó con el cambio de cédula a DPI? Porque teníamos un RENAP más organizado. No se pudo lograr un convenio por ese lado. Mire, nosotros tenemos instalado en la sede de RENAP, tenemos instalado los puestos de empadronamiento. En la sede central, por ejemplo, aquí en Guatemala, que es donde mayor cantidad de personas se acercan a realizar su trámite del DPI. Entonces, es inmediato y nosotros siempre decimos de que el trámite no lleva más allá de 2 a 3 minutos. Pero sin embargo, las personas, cuando obtienen el DPI, se les invita a pasar a la mesa de empadronamiento, dice, mire, lo dejo para otro día, no tengo tiempo, etcétera. Entonces, hay varias situaciones que se materializan en la situación de no hacerlo. Cualquiera que fuera, para mí, la opinión mía es que cualquiera que fuera la fecha de elecciones, yo tengo una buena conciencia ciudadana y quiero participar. Y que este llamado, digamos, a elegir autoridades es del país, es Guatemala, es mi patria la que me está diciendo, mira, tenés que participar. Tus autoridades. Sí, claro. Entonces, sí hay un poco de algunas situaciones. Lo que nosotros consideramos es que sí es importante que se genere algún incentivo para que esa juventud en realidad participe. Tenemos ese 1.5 millones de jóvenes que tienen DPI y no se han empadronado. Esa cantidad inclina la balanza para cualquier lado, pues. Y entonces sí es importante la participación del joven. Incluso para establecer una agenda política a favor de los jóvenes. Sí, no, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con el argumento precisamente de que creen los jóvenes que este es un proceso burocrático que va a tomar mucho tiempo. Y yo no los culpo. A ver, me toma 4 horas ir al RENAP a sacar mi EPI. No me lo dan inmediatamente. Me dicen que están en trámite, 2 o 3 meses se va a tardar. Lo que hemos visto en las noticias. No, últimamente. Sin duda se queda trabado. Vamos a detener en este momento la conversación. Recuerde, corríjame, 17 de marzo, ¿verdad? 17 de marzo, fecha límite para empadronarse. A partir de ahí, usted se puede empadronar, pero ya no podrá participar en las elecciones generales de este junio de 2019. Vamos a un corte con el hashtag SF Empadronamiento aquí en Sin Filtro. Hashtag SF Empadronamiento. Seguimos aquí en Sin Filtro hablando de esta brecha bastante grande. 1.5 millones de jóvenes tienen ya su documento personal de identificación, pero aún no se han registrado para votar. Ya lo hablábamos, el 17 de marzo es la fecha última para poder registrarse y aparecer en el documento final que emite el Tribunal Supremo Electoral y lo distribuye a cada una de las juntas receptoras de voto, quiero decir, donde se revisa para que uno pueda definir si está apto para votar. Lo hablábamos en el corte anterior, José Andrés, un poco el tema de la agenda política de los jóvenes. Si uno sumase el 1.5 millones de jóvenes que en este momento no han
no se han empadronado, más, si no estoy mal, es 1.3 millones de jóvenes, una cosa así, los que ya están empadronados en el rango etario de 18 a 25, nada más. O sea, no, sin tomarlos de 25 a 35, que algunos todavía se sienten jóvenes, o nos sentimos jóvenes en ese rango, estamos hablando del grueso de la población, y son los que podrían poner un presidente, cambiar un Congreso, pero no lo vemos poco ánimo, como lo planteabas. No, a ver, ahora es cuando se debe considerar. Creo que el dato que tengo yo de cabal de febrero, 28 de febrero, son 980,000 jóvenes. Okay. Y el dato que le había mencionado, el del 2015, era 1.006.000 jóvenes los que se habían empadronado en febrero y 1.400.000 los que ya estaban en junio. A ver, yo creo que hay que desmitificar un poco también ese argumento. La masa de votantes jóvenes no es como que hubiera votado de forma homogénea. Claro. Entonces, seguramente no iban a poder poner un presidente específicamente, salvo que algún candidato verdaderamente tome la esencia de las propuestas o necesidades de la juventud para influir, obviamente, en el voto de esos jóvenes. Pero sin duda alguna, yo creo que hay otros peligros a la hora de considerar una gran masa de jóvenes que no va a participar en este proceso electoral. Si uno se va a los datos de Latinobarómetro, por ejemplo, 2016, un poco más del 30% de la población guatemalteca cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Otro 30% más o menos dice que le da igual cuál sistema de gobierno, y un 20% dice que preferiría un gobierno autoritario en ciertas circunstancias a un gobierno democrático. Yo creo que ahí es donde está el riesgo. El riesgo está en una población joven que está creciendo ajena a la política, que está creciendo sin ser parte de esa cultura política importante de ejercer un voto, de analizar propuestas, de elegir candidatos a diputados, candidatos a presidente, y que a largo plazo se puede traducir en un deterioro aún más grande de la democracia guatemalteca. Entonces yo sí creo que los jóvenes tienen un rol importante ahora para empadronarse. Obviamente tampoco los culpo de no hacerlo. Es decir, si uno se pone a analizar los discursos de los candidatos, carentes de ideas, carentes de propuestas, carentes de una realidad, de una juventud que al ver una ausencia de propuestas en el país está migrando a Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí no puedo yo decir, miren, empadrónense y voten, cuando claramente no tienen los incentivos, como menciona el licenciado Leonel, de hacerlo. Entonces yo creo que sí tenemos que cambiar muchas cosas si queremos que los jóvenes empiecen a participar de una forma más activa. Vos ya planteabas el hecho de que las reformas a la ley electoral afectaron en cuanto al timing de poder inscribirse. ¿Qué tanto afectó también que la campaña arranque tan tarde en comparación con 2015 en particular, claro, que tuvimos 3 años y medio de campaña? Sí, no, sin duda alguna creo que también está afectando. A ver, si uno pudiera tal vez explicar de cierta forma cómo se llevó a cabo ese incremento de 400,000 jóvenes en pocos meses, uno creo que tiene que atribuirlo a los partidos políticos. Sin duda alguna creo que los partidos históricamente han movilizado a los jóvenes en el interior del país, en las zonas urbanas, a empadronarse para después poder ejercer influencia en su decisión del voto. Creo que las reformas a la ley electoral han mitigado esa notoriedad de los partidos políticos, están ausentes, sin duda alguna, que no puedan hacer campaña o que tengan miedo siquiera a pronunciarse de ciertos temas por miedo a incurrir en campaña anticipada, sin duda alguna destruido de cierta forma esa capacidad de los partidos. Porque también le huyen a tener posicionamientos claros. De seguro también. ¿Verdad? Sí, Perdón, pero te interrumpí. No, de seguro también, obviamente, le huyen al debate. Al momento de formular propuestas se quedan muy cortos. Entonces, evidenciarse antes de la campaña electoral parece no ser la regla en esta ocasión. Todos parecen estar haciendo un pacto de caballeros en secreto de no salir a luz en estas épocas para evitar después caer en problemas de tener que defender sus propuestas. Entonces yo creo que sin duda alguna los jóvenes han percibido eso, han percibido una ausencia de liderazgo y entonces dicen, bueno, no me voy a empadronar porque sinceramente a estas alturas del juego, a estas alturas de la partida, yo no miro por quién hacerlo. Y eso te lo muestran las encuestas también, donde más o menos creo yo el 60% de la población guatemalteca aún no tiene por quién votar. Claro. ¿Cómo? Le iba a preguntar más bien cómo se resuelve esto, pero creo que no es el momento. Es más bien, hemos tenido casos así, usted lleva una buena cantidad de tiempo en el tema de empadronamiento,
y muy pocas personas saben de eso como usted en el país. ¿Qué casos hemos visto en Guatemala o en la región sobre sobre este nivel de apatía? ¿Hay alguna forma de contenerla o mitigarla, mejor dicho? Yo considero que hay un tema muy importante que no se trata, que es el niño. Es decir, cuando comenzamos a impartir una educación cívica escolar, yo creo que es como una buena base para irle cimentando ese fervor cívico, patrio y de participación en el momento que ese niño alcance la mayoría de edad. Es un tema que yo en lo personal he considerado que podría ser una plataforma para el futuro joven que ya pueda buscar su DPI, buscar su empadronamiento y participar. Si comenzamos a generar desde la niñez ese comportamiento y darle esa luz que lo lleve por el camino del civismo y de la participación al niño, pues yo considero que es lo que posiblemente esté haciendo falta. En algún momento del camino, esa tal vez incipiente educación cívica que se da en la primaria se va perdiendo ya cuando el joven alcanza, digamos, ya otro nivel de edad, y que como que no se mantiene esa influencia educacional hacia las personas. Hay muchos que, por ejemplo, inclusive en las universidades, en el caso de elección a autoridades, digamos, universitarias, en el caso de todo lo que se conforma en lo que son elecciones estudiantiles a nivel de universidad, también hay una apatía. Hay quienes no participan, están en la universidad, pero solo andan buscando llegar a sacar un título profesional, pero si se busca digamos, en el historial de participación política, digámoslo, dentro de la universidad, van a haber muchos que van a estar fuera de esa participación. Entonces la motivación para el joven debe ser desde su niñez, y también la preocupación de las autoridades de tener a toda la población bien informada sobre la situación, digamos, de sus derechos y deberes ciudadanos. ¿Vos ves pocos jóvenes participando en la política más cercana? Incluso en las facultades o en las elecciones de clase en el colegio. Yo todavía vengo de una generación en la que mis papás me dijeron, mis papás fueron estudiantes universitarios en los 80s, participaron cuando mataron a Oliverio Castañeda y a las AEUs de ese momento, y yo sí recibí esa educación de no te metas en nada de política en la clase. Pero yo ya estoy lejos de ese grupo etario de 18 a 25. ¿Todavía estamos viviendo eso, José Andrés? Sí y no. Estamos viviéndolo, pero de otra forma. Ahora, en vez de decir no te metas a política porque te pueden lastimar, te pueden matar, alguna otra forma de violencia, ahora te dicen no te metas a política porque eso es de corruptos, o eso es para robar, o eso es para perder tu prestigio. Entonces yo creo que sí estamos viendo una ausencia de participación política a todos los niveles, desde la comunidad hasta la universidad, hasta en el colegio, y eso se refleja obviamente también en unas elecciones generales. Yo sí creo que los jóvenes también tienen otras prioridades, Otto. Creo yo que primero están pensando en, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a estudiar? Muchos, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Si voy a migrar o no voy a migrar. El fenómeno de la migración es muy interesante porque no ocurre solo en zonas pobres, ocurre también entre un grupo de personas con dinero. No ven un futuro en Guatemala, se van a Estados Unidos. Luis Bonán es un ejemplo de una persona pues, de clase media o media alta, como él mismo dice, que tuvo que recurrir también a la migración para ser exitoso. Entonces es un fenómeno que está ocurriendo en toda la juventud. Entonces yo creo que es una cuestión de prioridades también. De prioridades, decir, bueno, primero me dedico a mi educación, segundo a la economía, a mi familia, a mis hermanos, muchos a sus hijos también, lastimosamente, y después me puedo preocupar yo de política. Entonces,
Sin duda alguna hay que reordenar esas prioridades, pero para reordenarlas tiene que haber un cambio en el sistema. No es posible que el sistema político sea excluyente con los jóvenes, que los pocos jóvenes que llegan a representarnos al Congreso de la República sean los hijos, los primos. y los que menos nos representan, porque terminan representando lo malo que tienen los jóvenes, tal vez poca experiencia, problemas personales y demás. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un cambio de paradigma. Es importante, tal vez, y este es un mensaje que yo he querido dar cada vez que tengo la oportunidad, estas elecciones probablemente no van a hacer ese cambio que necesitamos en el país. Este 2019 no va a cambiar la forma en la que hacemos política, sin duda alguna. Pero sí estamos dando pasos hacia adelante. Eso es lo importante que creo que tenemos que valorar, porque estos procesos no son de la noche a la mañana. Procesos políticos, cuando ocurren, suelen ser de forma gradual. Lo importante, creo yo, es que estamos avanzando hacia adelante. Fenómenos como el 2015 y demás creo que sí han hecho cambiar la forma de pensar de las personas, pero mientras no exista una forma de vincular la política con las necesidades de la población, va a seguir habiendo apatía. ¿Cómo estamos en la región? Acabamos de pasar unas elecciones aquí en la vecindad en El Salvador. Tuvimos estos mismos problemas, este mismo debate. ¿Los niveles de empadronamiento o de registro son iguales? ¿Cómo me imagino que lo analizaron, no? Lo que sucede es que dentro de la región centroamericana, Guatemala es uno de los países que aún tiene un registro civil y dotación de un documento de identificación aparte, y aparte está el ente electoral. En otros países como El Salvador, por ejemplo, el ente electoral es el que administra los registros civiles y el documento de identificación. Ahí la persona que obtiene el documento de identificación automáticamente está integrada al padrón electoral. Ellos, digo yo, no tienen ese problema de andar buscando a los jóvenes al ciudadano para que se empadrone. No, automáticamente ellos quedan inscritos. Ahí el orden de las situaciones es en la participación puramente en el día de las elecciones. Pero ese es otro cantar, ese es otro cantar, porque yo, si a mí me preguntan, la opinión mía es que la inscripción debería de cierta forma ser obligatoria, porque yo no concibo a una persona que dice, mire, yo soy guatemalteco y no está registrado como tal, ¿va? Es decir, no es un ciudadano inscrito. Y a la situación del voto, pues lógicamente serán los partidos políticos y ese cambio de esta política que estamos teniendo enfrente actualmente, el que tendrá que establecer la decisión del joven y de cualquier otra persona a participar con su voto. Pero sí es bastante preocupante porque si hoy en día tenemos más de 2 millones de personas que no están empadronadas, más adelante esa brecha va a ir creciendo si no hacemos algo por detener esa corriente de subregistro que tenemos actualmente. Bien, licenciado, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando de estos 2.1 millones de guatemaltecos que no se han registrado y que tienen todavía la opción de hacerlo para votar en estas elecciones del junio de 2019. Vamos a una pausa. #SF empadronamiento aquí sin filtro. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Estamos con el #SF empadronamiento, hablando de esta brecha de 2.1 millones de guatemaltecos que aún aptos para votar no se han registrado. Estamos hablando con el licenciado Leonel Escobar y José Andrés Ardón sobre este tema. Tal vez creo que es el momento, ya estamos a la mitad en el ecuador del programa, que nos recuerde un poco cómo es este proceso de empadronamiento y para qué sirve el padrón, licenciado. Bueno, el proceso de empadronamiento, está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la ley electoral como un derecho que tiene el ciudadano. Está dentro de los deberes y derechos que tiene el ciudadano, estar inscrito en el registro de ciudadanos. Lógicamente,
obteniendo su documento personal de identificación. Luego, la misma ley electoral y de partidos políticos establece los lugares en donde la persona debe de acudir para gestionar su inscripción. Estas son delegaciones, subdelegaciones y puestos de empadronamiento del registro de ciudadanos, delegaciones departamentales y subdelegaciones en las cabeceras municipales. Y aquí en la ciudad capital, que también el registro de ciudadanos está obligado a tener puntos o puestos de empadronamiento a efecto de darle facilidad al ciudadano para empadronarse. El ciudadano acude a cualquiera de estos lugares, presenta su DPI y en menos de entre 2 y 3 minutos la persona ha realizado su gestión. Aquí es importante indicar de que el acto en sí del empadronamiento o el empadronamiento en sí es la llave que le abre la puerta al ciudadano para ejercer sus derechos de elegir y ser electo. Entonces, es una decisión que el ciudadano debe tomar porque, como ya dije, es un derecho, no es una obligación, y que inmediatamente que cumple la mayoría de edad, obtiene el DPI, si se acercara a hacer ese segundo acto, que es la inscripción, pues lógicamente no estaríamos ahorita hablando de ese subregistro que existe actualmente. Ok, en el tema logístico, yo me inscribo y mi nombre va a quedar en una hoja, a dónde vaya, y eso cómo sirve para el tema electoral. Bueno, lo que sucede aquí es que de cada persona que se inscribe, que se empadrona, va a formar parte de una base de datos con la cual se elabora el padrón electoral. Esta base de datos constantemente está siendo depurada, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos fallecidos, que más o menos, digamos, un promedio de entre 5,000 y 6,000 personas se depuran mensualmente del padrón electoral. El caso de las personas suspendidos en sus derechos ciudadanos también es una depuración constante que se realiza. Y una depuración extraordinaria cuando ya se va a emitir el padrón electoral es de aquellas personas que tienen prohibición de votar, como los miembros del Ejército, Policía Nacional Civil, Guardia de Presidios, los policías municipales también, aquellas personas que han perdido la nacionalidad guatemalteca y lógicamente los que en ese momento estuvieran también suspendidos en sus derechos. Privados de su libertad. Privados de su libertad. Entonces, una vez que tenemos depurado el padrón electoral, pues lógicamente con los ciudadanos que están habilitados, están hábiles en ese momento en el padrón electoral, se emite un padrón electoral y la ley establece que al ciudadano, cuando se inscribe, el ciudadano manifiesta bajo juramento de ley, nos indica cuál es su residencia electoral, cuál es el municipio donde reside y en ese municipio se le va a ubicar para efectos de emitir el sufragio. En cada uno de los municipios hay un padrón electoral, el cual se divide en el momento de la elección, se divide en, para las juntas receptoras de votos. El padrón es único a nivel nacional, pero en el momento de la elección tiene que dividirse por municipios y dentro de los municipios por juntas receptoras de votos. Actualmente el padrón electoral, digamos, con relación al mes de febrero, con relación al mes de enero a este mes de febrero último, hubo un considerable incremento de nuevos ciudadanos. Rebasamos los 115,000 ciudadanos inscritos en el mes de febrero. Pero lógicamente ante la cifra de que tenemos 2 millones y fracción de que no se han empadronado, es una cifra ínfima, ¿verdad? la que nos representa ese aumento del padrón. La cifra récord de más guatemaltecos inscritos en el padrón y más guatemaltecos aptos para votar. Pero aún así, no, la cifra, la brecha es demasiado alta, ¿no? Es demasiado alta. Entonces, el padrón electoral en términos generales es el listado de ciudadanos hábiles para votar en el momento electoral, ¿verdad? Entonces,
Actualmente, digamos, al 28 de febrero tenemos 7.856.189 ciudadanos que están aptos al 28 de febrero para poder integrar el padrón electoral. Nosotros tenemos una proyección de llegar a 8.400.000 y al 28 de febrero nos están faltando 590.000 para llegar a esa proyección. Entonces, es un poco así como cuesta arriba, pero la decisión es del ciudadano que no está empadronado. ¿Y llegan a la cifra? ¿Llegan a la meta? Yo espero que sí, yo espero que sí. Mire, nosotros tenemos una presa muy grande como para considerar que no puedan llegar 590.000 personas del 1 de marzo al 17, a efecto de que podamos incluso hasta rebasar esa proyección que tenemos, pero estamos en manos del ciudadano que a esta fecha no se ha acercado a empadronar. ¿Cómo percibís? ¿Llegan a la meta de por lo menos los 600.000 que hacen falta? No, difícilmente no. Yo creo que no se va a llegar a esa meta, pero yo creo que tal vez lo que hay que considerar es que no hay una meta que te diga tu democracia es buena o tu proceso electoral va a ser exitoso. Tu democracia es buena en función si todos tus niños van a la escuela y comen. Sí, no, son otros indicadores. Claro. Entonces, no es el fin del mundo tampoco. Sí es muy importante el dato, o sea, sí es muy alarmante, pero no va a ser el fin del mundo si no llegamos a la meta. No es el fin del mundo si no participan todos los jóvenes, pero sí te dice varias cosas que son las que hemos estado analizando. Claro. Y yo creo que este mismo análisis lo están haciendo los partidos políticos y lo están haciendo los candidatos de seguro. Y es ahí donde encontramos el problema. El problema que miro yo es que estos jóvenes de 18 a 25 años somos jóvenes nacidos posguerra, somos jóvenes producto de la paz, no tenemos las mismas ideas ni los mismos estigmas que tienen nuestros padres o nuestros hermanos grandes. Entonces tenemos una forma diferente de comprender lo que el país necesita. El problema que miro yo es que si tu masa crítica de votantes sigue siendo 30, 40, 50 años, el discurso de los políticos va a ir enfocado a esa población. No es que también hay que echarle tierra a esa generación, no, claro que no, tienen otras formas de comprender la política, pero sí vamos a tener un gobierno y un Estado poco amigable. Sí. A formas de vida distintas, correcto, formas de convivencia distintas, como el uso del teléfono, la forma como nos comunicamos, la forma de vestir. Claro, que ahí pueden caer cosas incluso como la criminalización de la vestimenta, el tema de los tatuajes, que no lo piensan de manera igual quienes tienen 50, quienes tienen 20. Sí, no, sí, sin duda alguna. El problema, claro, es que, por ejemplo, ahorita antes de la campaña electoral, se habla mucho acerca de esta polarización que estamos viviendo entre la sociedad. Una polarización que parece ser más producto de antes de los 90s que de este siglo. Que no es una polarización a la cual estamos acostumbrados los jóvenes. No la vivimos en nuestros espacios políticos, no lo vivimos en nuestra familia y demás. Pero parece ser que esa es la narrativa o el ambiente que nos está entrando a estas elecciones. Yo he tenido la oportunidad de compartir con compañeros universitarios de otras universidades que piensan muy diferente a mí, y nos podemos sentar a platicar y tener conversaciones muy interesantes, a proponer cosas en común, que yo creo que es muy difícil verlo en otras generaciones. Entonces, eso se está traduciendo en la oferta política. Estamos viendo ofertas políticas muy radicales, discursos muy populistas, y los jóvenes nos quedamos muy ajenos a toda esa discusión. En los dos extremos, ¿no? Las conceptualizaciones incluso de familia. No, claro, estamos viendo esta serie de propuestas que al parecer no cuajan con la realidad de los jóvenes en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Se crea este como círculo vicioso donde los jóvenes no miran una opción de participación, no se empadronan, no votan. Entonces los partidos políticos no los toman en consideración porque obviamente van a tratar de apelar hacia donde más masa de votantes hay, que probablemente, según los datos, creo que están como entre 30 años o 40. Entonces se crea ese círculo vicioso donde los jóvenes no tienen incentivos para participar, los candidatos no tienen incentivos para proponer cosas a los jóvenes, y esto puede obviamente desenredar en más y más problemas. Entonces yo creo que ese círculo vicioso sin duda alguna se tiene que romper. Creo yo que los jóvenes estamos esperando una nueva reforma a la ley electoral. La reforma del 2016 fue insuficiente, está teniendo efectos inesperados o efectos contrarios a lo que se quería lograr a través de esa reforma. Entonces creo yo que si algo hay que hacer por parte de los jóvenes es presionar a que los candidatos consideren una nueva reforma a la ley electoral,
y que se comprometan a empujarla en el primer año de gobierno. No podemos dejarla a última hora como se dejó la del 2016, porque ya vimos que dejar las cosas a última hora terminan las cosas igual o peor. Entonces yo creo que tiene que ser una reforma mucho más pensada, enfocada a lo que los jóvenes estamos pidiendo. Que se nos abran espacios, reducir barreras de entrada, votar por caras y no por listas. Entonces yo creo que ese tipo de reforma sí cambiaría la forma en la que los jóvenes entendemos la política, nos abriría las puertas, cambiaría nuestra forma de interactuar con el ámbito político y podrían ser un buen primer paso para empezar a romper ese círculo vicioso que le comentaba. Bien, José Andrés, gracias. Vamos a ir de nuevo al último corte comercial aquí en Sin Filtro, hashtag SF Empadronamiento. Cuando regresemos, hablamos de las cosas que quedan pendientes y las conclusiones de cómo atajar este problema. Recuerde, 17 de marzo, ¿verdad? 17 de marzo, la última fecha para empadronar. Valdrá la pena, ya le vamos a preguntar al licenciado Escobar si yo tengo dudas, si estoy o no empadronado. ¿Cómo le hago? Regresamos aquí, hashtag SF Empadronamiento en Sin Filtro. Hashtag SF Empadronamiento, estamos aquí en Sin Filtro ya en el bloque final, hablando con el licenciado Leonel Escobar y José Andrés Ardón sobre esta brecha de 2.1 millones de guatemaltecos que no se han inscrito aún cuando están en capacidad de poder emitir su voto en las elecciones de 2019. Licenciado Escobar, hay muchas cosas que se pueden quedar en el tintero, pero creo que vale la pena recordarle a la gente cómo es este proceso de inscripción, qué es lo que tengo que presentar y a dónde puedo acudir. Y porque también pueden existir muchas dudas de, bueno, yo tengo mi DPI y supongo yo, porque entiendo que hay casos como estos, que me empadronaron o tengo la idea que me empadronaron. ¿Cómo verifico si lo estoy o no estoy? La página del Tribunal Supremo Electoral ofrece esa opción de ingresar el DPI, ahí aparece si está o no está inscrito. www.tse.rg.gt, ¿verdad? Así es. Entonces, incluso en los puestos de empadronamiento, la persona puede ir a verificar si está o no está empadronada. También a los teléfonos que la página indica del Tribunal Supremo Electoral, lo puede hacer. Hacer un llamado y establecer o verificar si está o no está empadronado. Eso es importante en virtud de que actualmente, si vemos en la conformación del padrón electoral por grupos etarios, los dos grandes grupos que ahorita podríamos decir tienen un 14 y un 13% de empadronados es el grupo de 26 y 30 años y el grupo de 31 a 35 años de edad. En esos dos grupos alcanza la cifra de 2.200.000 personas que están aptas para emitir el sufragio. El grupo de 18 a 25 años, 984.495, que representa un 13%, y que es el grupo etario que debía estar más alto, porque ahí es donde ingresa la cantidad, 1.5 millones. Ingresa la cantidad de personas, y eso hace que el padrón electoral se vaya elevando. Es bien fácil empadronarse. Guatemalteco, mayor de edad, con DPI, presentarse a un puesto de empadronamiento, delegación, subdelegación, y automáticamente en 2-3 minutos queda inscrito. A la fecha tenemos 13 días para aquellas personas que no hayan hecho su trámite con antelación, todavía tienen 13 días para hacerlo. Aquí el problema es que no van a llegar todos el último día, porque si no rebasan la capacidad instalada que se tiene. Y otra de las situaciones es que los que lleguen el último día sí van a tener que hacer una espera dependiendo de la cantidad de personas que lleguen, sí van a tener que hacer una espera que calculamos es de 4 a 6 horas, pues. Mientras que actualmente es una situación inmediata, porque tenemos distribuidos los puestos de empadronamiento en lugares estratégicos, digamos, de aquí de la ciudad, abarcan casi la mayoría de zonas de la ciudad capital,
¿Y por qué menciono la ciudad capital? Porque es aquí en la ciudad capital donde está, concentrada la mayor cantidad de personas con DPI que no están empadronadas. Es en Ciudad de Guatemala. Sí, así es. Ok, eso es importante. José Andrés, ustedes en Jóvenes por Guatemala han hecho campañas, cerraron ya las universidades. Correcto, nosotros junto al Tribunal Supremo Electoral empezamos una campaña en medios de comunicación, en redes sociales a partir de enero, con el objetivo después en febrero visitar 4 universidades del país con puestos de empadronamiento móvil para precisamente llegar a esa población joven universitaria que parece ser el sector que menos interesado estaban en empadronarse. Tuvimos datos interesantes, sin duda alguna, cuando los comparamos con el universo de jóvenes, como mencionábamos, parece ser algo insignificante, pero al considerar la ausencia de jóvenes que no se están empadronando, sí puede ser un cambio significativo, al menos a nivel universitario. A mí lo que más me preocupa tal vez de este proceso electoral es que se nos puede juntar la tormenta perfecta. ¿Qué pasaría con esta tormenta perfecta? Ocurriría si empezamos a ver grupos de sociedad civil, partidos políticos y demás llamando al voto nulo o a que no se tengan elecciones. Yo creo que sin duda alguna van a surgir grupos de la sociedad como hubo en el 2014 que van a utilizar el discurso, el malestar de los jóvenes, el malestar de la población en general para decir que este proceso electoral no se tiene que llevar a cabo. Yo creo que eso sería una gran irresponsabilidad, considerando que el proceso electoral es uno de los procesos y el TSE es una de las instituciones con más y mejor confianza que tienen los guatemaltecos. Entonces, yo creo que no podemos perder lo poco bueno que tenemos, que hay que decir las cosas como son. El proceso electoral es transparente, es poco... Está en manos de los ciudadanos. Está en manos de los ciudadanos. Yo son los creo que al es irresponsable que algunos políticos incluso eso quieran atacar, ¿verdad? No, sin duda alguna, si empezamos a ver candidatos que no inscriben, partidos políticos que no logran hacer sus asambleas y demás, van a decir, bueno, si no vamos a competir, que no hayan elecciones. Empecemos a proponer el caos y si lo juntamos eso con una gran masa de jóvenes que no se empadronó, que no planea votar, puede que se empiecen a movilizar en contra incluso de la democracia en general. Entonces yo creo que hay que ser un ciudadano responsable durante estas elecciones. Si yo no quiero participar, pues dejar que los demás participen. Es decir, ¿por qué vamos a quitarle ese derecho a todos los demás? Cuando sabemos quiénes sí nos empadronamos, sabemos quiénes sí queremos votar, todavía no sabemos por quién. Yo personalmente no sé tampoco, pero sí quiero participar, sí quiero yo informarme, quiero ver cuál de las opciones va a ser la mejor y ejercer mi voto. Entonces no se vale que vengan grupos de la sociedad a decir en estas condiciones no queremos elecciones o votemos nulo, aunque no valga por la reforma tramposa que hicieron los diputados en el 2016 y que perdamos esta oportunidad para dar un paso adelante más hacia el futuro que queremos. Licenciado, ya para terminar, José Andrés creo que atinadamente planteaba, bueno, el problema no lo vamos a resolver en los próximos 13 días, 12 días, contando a partir de mañana, pero algo se tiene que hacer para resolver esta brecha. Si no, usted también lo planteaba, se va a hacer todavía más grande, ¿no? Sí, yo considero que tanto Tribunal Supremo Electoral como RENAP tendrán que coordinar actividades en las cuales una vez obtenido el DPI, la persona salga ya empadronada. Eso indudablemente como que es un camino que debe buscarse a efecto de que el ciudadano realmente ya no tenga que andar buscando un puesto de empadronamiento, ya no tenga que hacer mayor cosa, sino que una vez que solicite su inscripción, ahí, digamos, solicite su documento de identificación, ahí se le pregunte dentro del formulario, mire, ¿usted quiere quedar empadronado de una vez? La persona dice, da su anuencia y lógicamente esa persona cuando ya se presente a recoger su DPI, no solo va a recoger su DPI, sino que va a recoger su boleta de empadronamiento, la cual lógicamente por situaciones de verificación y de certeza jurídica con relación a la inscripción, tiene que firmar y poner su huella digital. Esa es una situación que tenemos que ver. Otra de las situaciones es que alguien me decía por ahí, mire, los millennials lo que quieren es que desde su casa empadronarse y ustedes no lo tienen. Entonces, es una, pues es una buena idea. es otro de los retos que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Así como se instaló un procedimiento
digamos, automatizado, con más, podríamos decir, más facilidad para los ciudadanos residentes en el extranjero, esa misma aplicación se podría usar aquí a nivel nacional, que no quitaría la situación de que si una persona lo quiere hacer presencialmente, lo puede hacer, pero sería una opción que yo desde mi casa, en la comunidad de mi casa, lo pueda hacer y todo. Ese es un reto más para el Tribunal Supremo Electoral a futuro. Importante pensar en ese tipo de situaciones para que en realidad ya yo desde mi casa lo puedo hacer y si aún así no lo hago es porque realmente no quiero nada. Pues. Claro, José Andrés, ya para concluir. Tal vez un último mensaje que yo quisiera darle a la juventud. Primero, tienen 13 días para empadronarse, mejor si lo hacen ya, para evitarse las colas de 4 a 6 horas que mencionaba el licenciado Leonel. Segundo, que participen, no solo votando, sino hay muchas formas de participar. Se puede participar a través de partidos políticos, se puede participar a través de organizaciones de sociedad civil, se puede participar formando parte de una de las juntas receptoras de votos, se puede formar parte fiscalizando, denunciando, entrevistando candidatos. Es decir, hay muchas formas de participar. Creer que solo tiene que uno que dar el voto y se acabó el asunto, creo que sería algo irresponsable también. Esa es una parte de la democracia. Es la parte más básica tal vez. Sí. Entonces, llamarlos a que participen del proceso. Hay diferentes formas. Se pueden acercar a Jóvenes por Guatemala. Nosotros con mucho gusto también abrimos los espacios para distintas formas de participación. Y al fin y al cabo que seamos todos fiscalizadores de este proceso. Que sea un nuevo proceso electoral exitoso como lo han sido los demás. Analicemos las propuestas de los candidatos y exijámosles que nos tomen en consideración a los jóvenes. Bien, José Andrés Sardón, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciado Escobar, también muchas gracias por participar con nosotros aquí en Sin Filtro. Recuerde, le esperamos mañana. Bueno, recuerde primero, principalmente, 12 días para votar a partir, para empadronarse, mejor dicho, a partir de mañana. El 17 de marzo concluye este proceso. Pues quizá podamos llegar a esta meta por lo menos de 500,000 personas más. Siempre haga las verificaciones www.tse.org o donde pueda hacer la verificación si está o no empadronado, siempre vale la pena. Y ahora sí, recuerde, mañana ya le espera el titular de este espacio, Ben Keichin, con más análisis, más discusión aquí en Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche.